Conozco de memoria cada cliché de las novelas web de mala calidad. Así que, desde que renací en este mundo, me he preparado para giros en la trama en cada rincón. Cultivé cuidadosamente la personalidad de alguien con una paranoia paralizante. Delicada y frágil, convertí la mansión Santana en una fortaleza. Acolché cada esquina afilada, puse rastreadores en mi teléfono y fijé una GoPro a mi pecho, grabando 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso mis padres sufrían por mí, insistiendo en que necesitaba ser colmada de amor. Hace años, un secuestrador me vigiló durante meses, pero nunca encontró una oportunidad. En su desesperación, intentó usar la fuerza bruta, solo para chocar contra una cerca de seguridad invisible. Fue atrapado en el acto. Y así creció protegida de forma segura por el amor de mis padres. Hasta hoy, cuando una chica apareció sosteniendo un informe de ADN, entre lágrimas, se presentó como Clara Santana, la verdadera hija de los Santana, la verdadera hermana Santana. No estoy aquí para quitarte nada, dijo ella con los ojos rojos. Solo quiero una familia completa. Con eso, agarró mi mano y se lanzó dramáticamente hacia un jarrón de porcelana en la esquina. ¡Zas! Clara rebotó en él y aterrizó de espaldas. La sonrisa que se formaba en sus labios se congeló por completo. Un segundo después chilló. ¿Estás loca? ¿Quién hace un jarrón de goma maciza? Clara yacía desparramada en el suelo, tocando la inmóvil porcelana azul y blanca con incredulidad. ¿Por qué no se rompe esta cosa? Oh, es de goma, expliqué con voz pequeña, asomándome detrás de mi madre. Goma maciza. Clara, ¿estás bien?, preguntó mi madre, que ya estaba a su lado. El suelo está frío. Deberías levantarte. Mi padre corrió a ayudarla mientras mi madre se arrodillaba junto a ella, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Te hiciste daño en alguna parte? Clara se sentó, frotándose el coxis en silencio atónito, con el rostro pasando de un pálido shock a un rojo avergonzado. Mis padres intercambiaron una mirada, esa misma mezcla familiar de preocupación y cansancio desesperado por mi condición. Clara, por favor no le des importancia, explicó mi madre suavemente, palmeándole la espalda. Alba ha tenido fobia a las cosas frágiles desde que era pequeña, así que reemplazamos toda la porcelana y el vidrio de la casa con un polímero personalizado. El mayordomo ayudó a una Clara cojeante a ponerse de pie. Los rastros de lágrimas en sus mejillas estaban medio secos ahora. Su expresión era un caos de incredulidad y una curiosidad recién calculada. Me acerqué a ella, fingiendo preocupación, y sacudí suavemente el polvo de su vestido. ¿Estás herida, Clara? ¿Deberíamos llamar al médico de la familia? Todo es culpa mía. Si no fuera tan tímida, no tendríamos todas estas cosas extrañas en la casa. Mientras hablaba, mis ojos se enrojecieron. Justo a tiempo, con las lágrimas asomando, los corazones de mis padres se conmovieron de inmediato. Papá suspiró y se dirigió a Clara. Clara, deja que el mayordomo te muestre tu habitación y descansa. Haré que el médico te revise más tarde. Tendrás que tener más cuidado en la casa de ahora en adelante. La expresión de Clara se oscureció. De vuelta en su habitación, claramente no estaba lista para rendirse. Poco tiempo después, apareció tímidamente en el umbral de la sala de estar. Sus ojos se fijaron de inmediato en una taza de té de celadón sobre la repisa de la chimenea, uno de los pocos objetos de la casa que parecía genuinamente antiguo y valioso. «Hermana», dijo suavemente, «esa taza es tan hermosa». Sus ojos brillaron con cálculo. Asentí. Era de mi abuela. Los ojos de Clara se llenaron instantáneamente de lágrimas. Mi abuela, a quien yo... Su voz goteaba anhelo y una humildad cuidadosamente medida. Nunca tuve cosas bonitas mientras crecía. Esa taza debe ser muy cara, ¿verdad? ¿Podría sostenerla por un momento? El golpe doble de vulnerabilidad lastimera golpeó a mis padres exactamente donde ella apuntaba. La culpa estaba escrita en todo el rostro de mamá. Alba, deja que tu hermana la vea. Ella también extraña a su abuela. Dudé. Luego asentí con renuencia. Clara se acercó y recogió la taza con exagerado cuidado. Mientras se giraba, me lanzó una sonrisa triunfante y burlona desde un ángulo que nuestros padres no podían ver. Al segundo siguiente, su pie resbaló y lanzó la taza de té por los aires. ¡Oh, no! La taza voló hacia el suelo de mármol.
Clara ya había preparado su rostro para una disculpa llorosa, lista para el drama de un estallido perfecto. ¡Pum! ¡Boing! ¡Boing! El crujido seco esperado nunca llegó. La taza de té de celadón golpeó el suelo, y en lugar de romperse, rebotó como una pelota de goma. Luego rodó hasta detenerse a los pies de mi padre, completamente ilesa. La habitación quedó en silencio absoluto. Casi podía ver la sangre subir al rostro de Clara, volviéndolo blanco, luego rojo, y finalmente de un tono púrpura profundo. La vergüenza ajena era tan densa que podrías haber construido un apartamento con ella. Mi padre se aclaró la garganta primero, con el alivio en su voz. Bueno, gracias a Dios por eso. Es bueno que Alba insistiera en que reemplazáramos todo con polímero reforzado. Su abuela la adoraba, así que mandó hacer esto especialmente. Es indestructible. De lo contrario, ese preciado recuerdo se habría perdido hoy. Mamá intervino de inmediato. Sí, exactamente. No te preocupes por eso, Clara. No ha pasado nada. Clara simplemente se quedó allí, mirando como si quisiera que el suelo se la tragara. Recogí la taza y soplé una mota de polvo inexistente. Luego fui a mi habitación, recuperé una taza de té idéntica y se la puse en las manos. No estés triste, Clara. Lo que yo tenga, tú también lo tendrás. Le di una sonrisa inocente y beatífica. Qué bueno que tuve la previsión de pedirle 2 a la abuela. Aquí tienes, esta es nueva. Un regalo. De nada. Clara apretó la taza indestructible, con los nudillos blancos. Se recuperó rápido, forzando una sonrisa rígida. Gracias, hermana. Veo que tendré que ser muy cuidadosa en esta casa. Después de 2 fracasos consecutivos, Clara mantuvo un perfil bajo por un par de días. Supuse que estaba revisando su estrategia. Muy pronto puso sus ojos en mi hermano mayor, Leonardo, un hombre cuyo único amor verdadero es la academia. Él era el iceberg de la familia, perpetuamente enterrado en laboratorios y bibliotecas, con una inmunidad casi total a las señales emocionales humanas. Clara intentó el enfoque de alma gemela suave y comprensiva. Cronometró su horario a la perfección, llevándole pasteles hechos a mano y sopa todos los días. Cuando él inevitablemente le cerraba la puerta en la cara, ella seguía sonriendo y aparecía de nuevo a la mañana siguiente. También comenzó a mostrar casualmente su intelecto frente a él, recitando poesía oscura, soltando fragmentos filosóficos, cualquier cosa para que él la mirara 2 veces. Desafortunadamente para ella, intentar conectar con mi hermano emocionalmente era como intentar encantar una pared de ladrillos hecha de libros de texto. Cuando finalmente aceptó que su ofensiva de encanto estaba fallando, Clara mostró los colmillos esa noche. Corrió hacia mí presa del pánico, agarrándome de la muñeca, con los ojos brillando con una urgencia maníaca. «Hermana, rápido. Creo que ese gato callejero en el jardín trasero está herido. Está sangrando por todas partes. Tenemos que ir a ayudarlo». Su voz era aguda, cargada de una alarma fabricada. ¿Qué tipo de distracción se suponía que era esta? Dejé que me arrastrara afuera. El jardín estaba completamente en silencio. Sin gato, sin huellas, ni un solo pelo perdido. Antes de que pudiera decir nada, Clara se agarró el estómago y jadeó. «Oh, Alba, de repente me duele mucho el estómago. Necesito encontrar un baño rápido». Sus muecas y pequeños guiños eran lamentablemente amateurs. Asentí, interpretando mi papel. «Deberías irte. Buscaré al gato por aquí». Ella pareció aliviada y salió corriendo sin decir una palabra más. La vi desaparecer. Luego me tomé mi tiempo paseando por el jardín, incluso regando algunas orquídeas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando finalmente regresé adentro, me recibió el sonido del rugido furioso de mi hermano. «¿Quién de ustedes destruyó mi manuscrito?» Me tomó 3 días y 3 noches terminarlo. Leonardo salió furioso de su estudio, con el rostro enrojecido por la ira y el cabello erizado. Era la primera vez que lo veía perder el control de esa manera. Incluso mis padres vinieron corriendo. Lo seguimos al estudio y encontramos una escena de total devastación. Su tesis recién terminada había sido rota en pedazos, con tinta manchada y salpicada por todo el escritorio y el suelo. Clara se cubrió la boca. Su rostro era una máscara perfecta de horror. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Luego tiró tímidamente de la manga de nuestra madre y susurró. Yo creo que vi a mi hermana pasar por la puerta del estudio de mi hermano hace un rato». La expresión de mi padre se endureció. Mi madre frunció el ceño,
dirigiendo su mirada hacia mí, buscando una explicación. Clara, ¿estás segura de que fue a tu hermana a quien viste? La actuación de Clara se intensificó. Mamá, por favor no preguntes. Todo es culpa mía. Si nunca hubiera vuelto, nada de esto estaría pasando. Mi hermana debe estar molesta por mi culpa. Por eso hizo esto, ¿no es así? Estaba haciendo todo lo posible para echarme la culpa a mí. Basta, dije, con voz plana y baja, pero mis padres ya se estaban moviendo. Revisaron las imágenes de seguridad del pasillo. En la pantalla, una figura con un vestido blanco, mi estilo característico, se deslizaba en el estudio de mi hermano y salía apresuradamente. Un momento después, Clara estalló en lágrimas. Inmediatamente, el llanto se encendió al máximo. ¿Y la peor parte? Por primera vez desde que entró en esta casa con ese informe de ADN, lo vi claramente. Esto no se trataba de una familia, se trataba de control. La comprensión aterrizó en mi pecho con el mismo peso que el cuerpo de Clara golpeando ese jarrón de goma, excepto que esta vez nada rebotó. El manuscrito destruido de Leonardo yacía esparcido como montones de nieve blanca por todo el estudio. La tinta manchaba el suelo, el escritorio, el brazo de su silla de lectura, donde había agarrado una página arruinada con tanta fuerza que se rompió por la mitad. Mi padre se giró hacia mí lentamente. «Alba», dijo con la voz más baja de lo habitual, «¿estuviste cerca del estudio de tu hermano hoy?» La mano de Clara se apretó en su manga, lo suficiente como para que yo notara que su cabeza permanecía inclinada. La imagen perfecta de una chica atrapada en medio de un conflicto familiar que nunca quiso. Había visto esta escena desarrollarse en una docena de novelas web. La hija falsa incriminada, la hija real triunfante, los destinos de los padres sacudidos. Una palabra incorrecta y los rieles de la trama original se cerrarían alrededor de mi garganta. Estaba en el jardín, dije con calma. Con Clara. Clara se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Eso no es justo», susurró. «Sabes que entré corriendo cuando empezó a dolerme el estómago. No volví a verte». Sonaba lo suficientemente herida como para ser creíble para cualquiera que no hubiera crecido diseccionando cada historia de sollozos manipuladora que el Internet pudiera producir. Habría sido convincente. La mirada de mi madre osciló entre nosotras, con el ceño fruncido. No era una acusación. No todavía. Pero por primera vez desde que el informe de ADN aterrizó en esta casa, la duda se había afianzado. Tenía dos opciones: seguir en el personaje de la pequeña muñeca frágil y paranoica, y esperar que sus recuerdos de mi fobia superaran la actuación de Clara, o romper el personaje. Pensé en el rostro de Leonardo cuando vio su trabajo hecho pedazos tras noches interminables. Había escuchado el tecleo de su computadora a través de la pared, el suave murmullo de ecuaciones mientras se hablaba a sí mismo en cada línea. También pensé en la chica que había sido en mi primera vida, la que se había aferrado al papel que la historia quería de ella hasta que la hundió. No, esta vez no. «Tengo mi cámara de pecho», dije, forzando mi voz a pesar de la opresión en mi garganta. «De esta tarde, mostrará exactamente dónde estaba». Todos se giraron para mirarme. Los ojos de Leonardo se agudizaron. Él nunca se había burlado de mis cámaras ni de mis rastreadores, simplemente los aceptaba como otra ecuación en el extraño cálculo de su hermana pequeña. ¿La tenías encendida? Por supuesto. Mis dedos encontraron el borde del pequeño dispositivo enganchado bajo el encaje de mi cuello. Siempre la tengo. Mi padre vaciló. «Alba, no tienes que hacerlo». «Debo hacerlo», interrumpí suavemente. «Por Leonardo». Él apretó la mandíbula, pero asintió. Una vez que nos trasladamos juntos a la sala de seguridad, la que todavía pensaban que existía únicamente para que su frágil hija pudiera dormir por la noche, las pantallas cubrían las paredes, algunas oscuras, otras transmitiendo secuencias de rincones de la mansión. En el medio se encontraba la terminal de mi archivo personal. El mayordomo, Morrison, merodeaba cerca de la parte trasera. Clara se demoró justo detrás de mis padres, con los ojos moviéndose demasiado rápido, catalogando cada cámara, cada cable, cada punto ciego. «Alba», dijo mi madre, tratando de ser suavemente reprendedora, «realmente no necesitas grabar cada momento de tu vida». «Sí», asintió Clara suavemente. «Hermana, nadie dudaría de ti». Casi me río. Saqué la tarjeta SD de mi cámara y la introduje en el lector.
Mis dedos estaban firmes. Por dentro, mi corazón martilleaba contra mis costillas como si estuviera tratando de escapar a través del hueso. En la pantalla, mi tarde cobró vida. Yo caminando por el jardín trasero con Clara, el pánico falso en su voz mientras señalaba hacia los arbustos. Allí vi sangre. Un macizo de flores tranquilo y vacío. Luego su pequeña actuación sobre su estómago, el agarre exagerado en su sección media, el gemido entrecortado. ¿Deberíamos llamar a mamá?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. No, solo iré al baño. Busca al gato, por favor, está sufriendo. Las imágenes me mostraban asintiendo y girándome hacia los setos mientras Clara se apresuraba hacia la casa. A partir de ese momento, el clip se convirtió en un paseo tranquilo y errante. Me agaché para ajustar una maceta. Regué las orquídeas. Observé una telaraña y tomé nota mental de reubicar a su dueña antes de que mamá la viera y llamara a un exterminador. En otras palabras, no estaba cerca del estudio. La marca de tiempo corría segundo tras segundo, coincidiendo con el tiempo que Leonardo había dado. El momento en que dejó su escritorio para ir a por café. El momento en que regresó para encontrar las páginas destrozadas. Leonardo se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó en la pura atención afilada que reservaba para pruebas y diagramas de partículas. Pausa. Zoom en la marca de tiempo. Lo hice. Su dedo tocó el minuto exacto. Esto es preciso, sin anulaciones manuales, sin huecos. Se sincroniza directamente con el servidor principal, dije. Hay copias de seguridad. Los hombros de mi padre se relajaron un poco. Mi madre exhaló, escapándosele una risita nerviosa. Entonces no pudo haber sido Alba. El rostro de Clara se puso blanco por un instante. Algo feroz brilló en sus ojos antes de bajar las pestañas. Pero las imágenes del pasillo, dijo papá lentamente. Veámoslas, respondí. Cambiamos las tomas. El corredor fuera del estudio de Leonardo se materializó. Una figura con uno de mis vestidos blancos pasó rápidamente frente a la cámara, con el cabello suelto y la cabeza inclinada para que el rostro quedara fuera de cuadro. La figura entró en el estudio y volvió a salir menos de un minuto después, con los hombros rígidos y las manos vacías. Para alguien que no se viera a sí mismo moverse en cámara todos los días, era yo. Para mí, estaba mal. El paso era diferente. El centro de equilibrio una fracción más alto. La línea de los hombros no era exactamente la misma. Y lo más revelador, alrededor de la muñeca izquierda, apenas vislumbrado en el desenfoque del movimiento, una delgada pulsera de plata con un pequeño dije de sol colgante. Había visto esa pulsera de cerca cuando fingí quitar el polvo del vestido de Clara después del incidente del jarrón de goma. Ella se había asegurado de ello, dejándola tintinear cerca de mi cara como cebo en un anzuelo. Ahora mis ojos la encontraron de inmediato. Nadie más pareció notarlo. Leonardo entrecerró los ojos. Zoom en la muñeca. Lo intenté. El resultado fue una mancha pixelada. Mi madre se frotó las sienes. Alguien con un vestido blanco. Se parece a... No terminó la frase. Clara dio un paso atrás de los monitores, con las manos temblando cerca de su pecho. Lo siento mucho, susurró. No debí decir nada. Nunca quise que todos sospecharan de mi hermana. Yo solo... pensé. Las lágrimas se derramaron, generosas y teatrales. Cada hilo de foro de novelas web que había leído sobre tácticas de manipulación del loto blanco pasó por mi mente como una presentación de diapositivas. Dijo la verdad, dijo mi padre con voz áspera. O lo que creía que era la verdad. Ninguno de nosotros lo imaginó. Se interrumpió, pareciendo más cansado que enojado ahora, frustrado por la incertidumbre. Mi madre se volvió hacia mí. Alba, cariño, sabemos que no harías algo como esto, pero alguien lo hizo. Y ese alguien se esforzó por parecerse a ti. Eso es preocupante, ¿verdad? Pregunté suavemente. Ambos me miraron. Esta casa está llena de cámaras, continué. Cada habitación, cada pasillo. Si alguien necesitara ser visto en una cámara en particular en un momento particular, tendría que entender nuestro sistema. ¿Dónde están los puntos ciegos? ¿Qué transmisiones son automáticas y cuáles manuales? ¿Qué archivos son accesibles y cuáles son míos? La palabra se quedó entre mis dientes como un secreto. La mirada de Leonardo se agudizó en mi rostro. ¿Crees que esto fue planeado? Creo, dije, eligiendo cada palabra con cuidado quirúrgico.
Que alguien nos está tratando como piezas en un tablero. Un breve silencio. Clara sollozó delicadamente. «Me estás asustando», susurró. «¿Quién haría tal cosa?» La parte de mí que ya había muerto una vez quería cruzar la habitación, arrancarle la pulsera de la muñeca y empujarla contra la pantalla. En su lugar, respiré hondo. En las novelas web de mala calidad, este era el momento en que la heroína reencarnada arremetía, solo para que el mundo se volviera contra ella y la pintara como la loca, la chica que atacó a la pobre hija real. Tenía un plan diferente. Todos deberíamos tener cuidado, dije, dejando que mis hombros se encogieran, volviendo a mi papel familiar, hasta que sepamos qué está pasando. Mis padres asintieron, tranquilizados de que su pequeño canario frágil estuviera revoloteando adecuadamente. Los ojos de Clara se encontraron con los míos por encima del hombro de mi madre. Su sonrisa burlona había desaparecido. Algo en su mirada había cambiado. El cálculo seguía allí, pero ahora estaba entretejido con algo parecido a la cautela. «Bien», pensé. «Ten miedo». Por primera vez, ella había visto un pedazo de la verdadera yo. Esa noche, después de que la casa se calmó y las luces del pasillo se atenuaron automáticamente a su resplandor nocturno, me quedé en la cama, mirando al techo. Pensé en la primera vez que mi vida había terminado. Había tenido 23 años. Volvía a casa de una pasantía en un bufete de abogados de nivel medio, con el cerebro más lleno de tramas de ficción que de jurisprudencia. Un estruendo de una bocina, un destello de faros, un impacto demoledor. Luego nada. Luego todo. Me desperté en un cuerpo en miniatura, en una cuna, en un cuarto infantil, soleado con un móvil de estrellas de cristal girando arriba, el sabor a sangre y asfalto todavía nítido en mi boca. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba en una historia. El nombre Santana, la enorme mansión, la forma en que cada conflicto menor escalaba dramáticamente. La realidad tenía toda la sutileza de una novela web serializada. La gente en línea bromeaba sobre querer reencarnar en una familia rica. Ninguno mencionaba despertar sabiendo todas las formas en que las familias ricas eran destruidas en la ficción. Ninguno mencionaba el sudor frío que venía de reconocer los movimientos de apertura de una trama que ya sabías que terminaba con «y luego ella murió». Por eso, a los 6 años, convertí un incidente menor con un plato caído en una fobia total a los bordes afilados y objetos frágiles. Por eso insistí en que cada objeto rompible de la casa fuera reemplazado por polímero o goma. Interpretando mi papel tan convincentemente que mis padres llamaron a especialistas y reescribieron silenciosamente todo nuestro entorno alrededor de mi trauma. Por eso aprendí todo lo que pude sobre sistemas de seguridad para el hogar y dispositivos de monitoreo infantil, e instalé silenciosamente mis propias capas redundantes cuando los profesionales se fueron. No me había estado protegiendo de un secuestrador aleatorio o de un accidente. Me había estado protegiendo de la historia. Ahora, por primera vez, la historia había enviado a una verdadera desafante, Clara. El arquetipo de la hija real no aparecía simplemente, el género exigía una cierta cadencia. Un pasado oculto, una chica perdida hace mucho tiempo. Un catalizador que la atraía de nuevo al redil. En esas novelas, la hija adoptiva siempre se aferraba demasiado a su lugar. Siempre intentaba retorcer las cosas a su favor. Siempre terminaba sola. No tenía intención de ser esa chica. Pero tampoco iba a entregar esta vida a alguien solo porque su ADN coincidiera con más casillas en el informe de laboratorio. Un zumbido desde mi mesita de noche me trajo de vuelta. Mi teléfono se iluminó con una sola notificación. Sincronización de archivo completa. Cámara interna del estudio. Se me secó la garganta. La cámara interna no estaba en el plano oficial de la mansión. Ni siquiera estaba en el servidor principal. Era una de mis instalaciones privadas. Una lente diminuta camuflada como parte de una moldura de madera tallada sobre la estantería de Leonardo. Si alguien se hubiera movido como yo dentro de esa habitación, mi cámara habría visto su rostro y finalmente sabría exactamente contra qué me enfrentaba. Me deslicé de la cama, con los pies descalzos y silenciosos sobre la alfombra gruesa, y avancé por el pasillo. La sala de seguridad estaba a oscuras, excepto por las luces parpadeantes de los bastidores del servidor. Cerré la puerta tras de mí, activé el cierre manual y me senté ante la terminal. Mis manos temblaban mientras abría el archivo en pantalla. El estudio de Leonardo apareció en una escala de grises granulada. Su escritorio estaba en el centro, desordenado con cuadernos y tazas de café, y exactamente 3 lápices mecánicos alineados como soldados.
Leonardo salió del cuadro, dirigiéndose hacia la cocina. 10 segundos. 30. 45. La puerta se abrió. Una chica con un vestido blanco entró. Desde arriba, con el lente inclinado hacia abajo, mis propios ojos fueron lo primero visible. Grandes, oscuros. Familiares incluso para mí. Por un latido, se me hundió el estómago. Luego la chica se enderezó por completo y todos los pequeños detalles erróneos encajaron. El andar, la inclinación de la cabeza, la sonrisa burlona. Se había peinado como yo, suelto sobre los hombros. Tomado prestado uno de mis vestidos del armario que yo generosamente había compartido. Incluso imitó la forma en que mis dedos se encogían cuando estaba nerviosa. Pero había juzgado mal una cosa. Cuando estaba sola, yo no jugueteaba. Su mano tembló mientras buscaba el manuscrito de Leonardo. Sus labios se movieron. Subí el volumen tanto como pude. «Lo siento por esto, hermano», murmuró Clara. «Pero el guión dice que la hija falsa tiene que caer primero». Mi visión se volvió blanca en los bordes. ¿Guión? Ella lo sabía. No solo reconocía los ritmos de la historia, estaba usando el lenguaje de alguien que había pasado demasiadas noches en los mismos rincones de Internet que yo. Levantó la pila de papeles, los rasgó con movimientos bruscos y viciosos, esparciendo los pedazos como confeti. Cuando terminó, se quedó un momento, con el pecho agitado, mirando lo que había hecho. Luego rió por lo bajo, un sonido rápido y desconcertado. Eso se sintió bien. Susurró finalmente. Se dirigió hacia la puerta. Al moverse, el pequeño dije de sol en su pulsera brilló bajo la lámpara, enganchándose en el borde de madera tallada del estante por un latido. El universo es un mal escritor, pensé distantemente. Demasiado obvio. Salió de la habitación. Me eché hacia atrás, mis pulmones negándose a cooperar. Clara no era solo una pobre chica empujada a una situación cliché. Ella estaba leyendo el mismo guión que yo. O bien estaba reencarnada también, o había pasado tanto tiempo sumergiéndose en estas historias que había comenzado a tratar nuestras vidas como una de ellas. Posiblemente ambas cosas. De cualquier manera, se había cruzado la línea entre «estoy siguiendo un cliché para sobrevivir» y «estoy usando el cliché para justificar herir a la gente». Podría exponerla ahora mismo, ir por el pasillo, sacar a mis padres de la cama, mostrarles las imágenes. La parte viciosa y exhausta de mí lo exigía. Pero otra voz, la que recordaba mi propia primera vida, lo fácil que había sido herir a la gente una vez que me convencí de que era la protagonista, susurró una advertencia. Si trataba a Clara como nada más que una villana en mi historia, me convertiría exactamente en lo que siempre había temido. No, si iba a terminar con esto, necesitaba conocer todo el guión. Así que, en lugar de asaltar el dormitorio principal, abrí otro archivo. El de hace 5 años. El secuestro. En aquel entonces, las imágenes habían sido bloqueadas por mis padres por mi propio bien. El incidente se había integrado en la narrativa de mi fobia, de mi trauma, envuelto en voces tranquilizadoras y mantas suaves y promesas de que ahora estaba a salvo. No sabían que yo había instalado mis propias copias de seguridad. El archivo cargó el pasillo fuera de la entrada principal. Un hombre con ropa oscura acechaba justo más allá de la puerta, caminando de un lado a otro, revisando su reloj. Una alba diminuta con un suéter grande perseguía una pelota por el vestíbulo de mármol, riendo. La puerta se abrió cuando el guardia salió para atender una llamada. El hombre se movió entonces, rápido, cruzando el umbral. No me agarró a mí. Pasó corriendo a mi lado, directo hacia la niñera, que sostenía a un bebé en sus brazos. El bebé estaba llorando. Había olvidado que mis padres me habían dicho que el secuestrador había intentado alcanzarme, que yo había sido el objetivo, que había roto la malla de seguridad invisible y chocado con una pared de electricidad, intentando llegar a su preciosa Alba. En pantalla, la realidad contaba una historia diferente. Agarró el brazo de la niñera, gritando algo. Ella se apartó, tropezando por instinto. Observé con horror cómo el bebé se resbalaba. El hombre se lanzó, atrapando el pequeño cuerpo justo antes de que golpeara el suelo. Y fue entonces cuando se activó la cerca invisible. Arcos de luz blanca crepitaron por su espalda. Convulsionó, encogiéndose alrededor del bebé mientras ambos golpeaban el suelo. Los guardias entraron en tropel. Gritos, confusión. Vi a mi yo más joven congelarse, con las manos sobre los oídos y la boca abierta en un lamento silencioso.
El audio era un caos de ruido, pero mientras los guardias se llevaban al hombre a rastras, algo cortó el caos. «Idiotas», jadeó él. «Chica equivocada, las cambiaron». ¿Las cambiaron? El clip terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco. «Chica equivocada, las cambiaron». Mi mano se dirigió hacia el icono del informe de ADN en mi escritorio. Había escaneado el original el día que Clara llegó. Cada página. En ese momento, mis ojos se habían detenido solo en los porcentajes de coincidencia en negrita, el gráfico que mostraba cuán pulcramente el genoma de Clara se alineaba con el de mis padres. Ahora abrí la letra pequeña, allí, en un diminuto lenguaje legal. Cerca del final de la segunda página se encontraba la línea que había pasado por alto, consistente con evento de identificación errónea neonatal hace aproximadamente 20 años. Evidencia sólida sugiere que el sujeto A, Alba, y el sujeto B, Clara, experimentaron un error de identidad a nivel hospitalario poco después del nacimiento. Mi corazón latió una vez, fuerte. Cerré los ojos. En mi primera vida, nunca había tenido una familia como esta. Había tenido un apartamento pequeño, una madre distante, una ausencia con forma de padre, y el murmullo constante de las historias de otras personas en mis oídos. Los Santana me habían acogido, por accidente o no, y me habían envuelto en un amor tan feroz que les asustaba cuando no tenían motivos para ello. Ahora la razón había venido a llamar. Clara era la hija real por sangre. Yo era la chica amada por accidente. En la versión original de esta historia, se suponía que yo debía aferrarme tanto a ese amor que todo se rompiera. En esta versión, abrí los ojos. No sabía exactamente quién había orquestado el intercambio, o por qué un extraño se había arriesgado a entrar en una mansión fortificada para arrebatar a un bebé que lloraba. No sabía cuánto sabía Clara, ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reescribir su vida. Pero sí sabía una cosa. Si esto era realmente sobre control, podía terminarlo. No rompiendo cabezas o corazones, rompiendo el guión. A la mañana siguiente, invité a Clara a tomar el té. Ella vaciló cuando vio el lugar. El invernadero con paredes de cristal en el extremo opuesto del ala oeste. Las plantas trepaban por cada superficie. La luz del sol se filtraba a través de las hojas en suaves rayos fracturados. Las macetas de goma y el cristal sintético brillaban tenuemente bajo el rocío del sistema de riego. «Es bonito», dijo, fingiendo no escanear las esquinas en busca de cámaras. «A mamá siempre se le olvida que este lugar existe», respondí a la ligera. «Demasiado húmedo para su cabello». Ella sonrió débilmente ante eso. Punto para mí por charla de chicas con la que se puede identificar. Nos sentamos. El mayordomo sirvió el té y se retiró. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron, luego dejé mi taza. Con cuidado. «Vi las imágenes», dije. Su sonrisa se congeló. «Del estudio», aclaré. «Y el intento de secuestro de hace 5 años». Se quedó quieta, por etapas, como si alguien desenchufara a la marioneta una cuerda a la vez. «Si vas a incriminar a alguien», continué, «al menos deberías aprender cómo se mueve. Eres un poco más alta que yo. Tu peso se asienta de forma diferente en tus talones». El silencio se extendió entre nosotras, tenso como un cable trampa. Luego, lentamente, los hombros de Clara acuerdan. «Por supuesto que te darías cuenta», dijo con la voz volviéndose plana. «Subestimé hasta dónde llega tu paranoia». «Te refieres a mi instinto de supervivencia», corregí. Sus labios se torcieron. «¿Es así como lo llamas? Desde donde yo estoy se parece mucho a acaparar. Acaparar padres, acaparar un hogar, acaparar una vida que nunca debió ser tuya». Ahí estaba, el nervio vivo bajo todo el azúcar. «Tú también viste la línea en el informe», dije. «Oh, vi más que eso». Clara se echó hacia atrás, estudiándome. «Vi que incluso después de enterarse, no dudaron en conservarte. Ni por un segundo. Solo me añadieron a mí, como a un gato callejero». Su risa fue aguda y quebradiza. ¿Tienes alguna idea de cómo se siente eso? Pensé en mi primer yo, mirando las familias de otras personas a través de las ventanas de los apartamentos, preguntándome qué se sentiría al ser deseada así. «Más de lo que crees», respondí en voz baja. Por un momento, la confusión parpadeó en su rostro. Luego sacudió la cabeza, volviendo a una claridad furiosa. «Creciste en una mansión. Fuiste amada y protegida y envuelta en goma espuma. Yo creció contando monedas para comprar pan, escuchando a mi madre contarme historias sobre la vida que su bebé debería haber tenido.
Si los Santana no se la hubieran robado. ¿Eso es lo que ella te dijo?, pregunté. ¿Que te robaron? Los ojos de Clara brillaron. ¿De qué otra manera lo llamarías? Un error, dije. Uno que cometió el hospital, no mis padres, no los tuyos, pero alguien se enteró e intentó arreglarlo de la peor manera posible. Ella frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La observé con cuidado. O bien era la mejor actriz que había visto en mi vida, o realmente no sabía nada del hombre de negro tendido en el suelo de mármol, convulsionando mientras protegía a un bebé con su cuerpo. Nada, dije. Todavía. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de té. ¿Crees que puedes manipularme para que retroceda? He visto esta historia, Alba. La hija falsa lo entrega todo, y la real la perdona graciosamente y todos aplauden. Eso no va a suceder. No quiero que me perdones, dije. Quiero que dejes de fingir que no tienes poder. Ella parpadeó. ¿Ese es tu gancho?, continué. La pobre chica agraviada y desechada que solo quiere una familia. Pero no viniste aquí para ser una hija, viniste aquí para ganar. Ella apretó la mandíbula. Destruir el trabajo de Leonardo no te convierte en una ganadora, Clara. Te hace descuidada. Si vas a ser la villana, al menos sé una competente. No soy la villana, espetó ella. Tú lo eres. Eres el error en el sistema, el fallo que no debería existir. Y sin embargo, dije suavemente, aquí estoy. Nos miramos fijamente a través de la mesa, el aire denso por la humedad y las amenazas tácitas. Finalmente, Clara sonrió. Fue una sonrisa pequeña y aterradoramente honesta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras, hermana?, preguntó. Tú crees que estás luchando contra una historia. Yo sé que estoy escribiendo una. Se puso en pie. Disfruta del resto de tu té. Espero ver qué haces a continuación. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ella, sellando el invernadero en un silencio húmedo. Durante un largo momento me quedé allí sentada, con el corazón acelerado y cada instinto gritando que había hecho algo increíblemente estúpido al confrontarla tan directamente. Luego miré hacia arriba, al pequeño punto negro casi invisible escondido en la esquina del techo. ¿Tienes eso?, susurré. El punto por supuesto no respondió, pero la luz roja de grabación a su alrededor brillaba con firmeza. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Leonardo salió de su cueva lo suficiente como para informarnos que, a pesar del contratiempo, podía reconstruir su trabajo a partir de copias de seguridad y borradores. Se negó a hablar más sobre el incidente, pero lo sorprendí mirando a Clara de forma diferente cuando ella pasaba, con los ojos más fríos. Analítico. Mamá se volcó en los preparativos de una próxima gala benéfica, del tipo en el que los donantes con smoking fingían preocuparse por causas que no sabían deletrear. Mientras hubiera una oportunidad para la foto, papá mantenía llamadas cada vez más largas tras la puerta cerrada de su oficina. Capté fragmentos de palabras al pasar. Acciones. Interés de control. Apalancamiento. Clara flotaba por la casa como un fantasma con el maquillaje perfecto, insertándose en cada escena con la gracia justa para que llamarle la atención me hiciera parecer mezquina. Pasaba horas en el estudio de papá, aprendiendo sobre el negocio familiar. Se unió a mamá para las pruebas de vestuario. Le llevó café a Leonardo una tarde y se quedó en el umbral el tiempo suficiente para ser vista por el personal que pasaba. Cada movimiento era un paso calculado en una toma de posesión hostil. Si esto fuera una novela web ordinaria, el clímax llegaría en la gala. Humillación pública. Pruebas salpicadas en la pantalla grande. La hija falsa arrastrada entre lágrimas. Clara también lo pensaba. Lo vi en la forma en que observaba los preparativos, en la frecuencia con la que se demoraba en el salón de baile, trazando las líneas donde colgarían las pantallas del proyector. Decidí dejar que tuviera razón a medias. La noche de la gala, la mansión brillaba. Las lámparas de cristal, en realidad acrílico resistente a impactos, por supuesto, arrojaban una luz cálida sobre los suelos pulidos. Los jarrones de porcelana polimérica estaban llenos de flores reales. Su aroma se mezclaba con perfumes caros y burbujas de champán. Los invitados fluían por las habitaciones en un mar de seda y lana negra. Risas, el tintineo de copas y el suave eco de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire. Yo vestía de blanco.
No los inocentes vestidos de algodón que a Clara le gustaba pedir prestados, sino un vestido estructurado que encajaba como si hubiera sido diseñado por ingenieros, no cosido. Líneas limpias, adornos mínimos, un escote que me hacía parecer mayor, más afilada. Clara vestía de rojo. Por supuesto que sí. Se mantuvo pegada al lado de mi padre, sonriendo con recato cuando la presentaban a los miembros de la junta, inclinando la cabeza justo cuando alguien mencionaba cuánto se parecía a él. Interpreté mi papel a la perfección. La hermanita ansiosa que me rodeaba cerca de mi madre, aferrada a una copa de champán que nunca bebí, riendo con un segundo de retraso ante los chistes. Para cuando papá subió al escenario para pronunciar su discurso de bienvenida, la sala bullía con la electricidad silenciosa del drama inminente. Podías sentirlo si sabías qué buscar. La forma en que ciertos invitados seguían mirando a Clara, la forma en que algunos conocidos de la prensa colocados estratégicamente cambiaban sus ángulos de cámara hacia nuestra familia. Clara había hecho sus deberes. Desafortunadamente para ella, yo también. Gracias a todos por venir, dijo papá. Su voz se escuchaba fácilmente sobre la multitud. Esta noche no solo hablamos de números en un balance, hablamos de legado, de familia. Me miró y sonrió. Luego miró a Clara y le dedicó la misma sonrisa. Me pregunté si sabía el arma cargada en que se habían convertido esas expresiones idénticas. Sé que ha habido cambios en nuestro hogar este año, continuó. Revelaciones, ajustes. Estoy seguro de que los rumores ya han hecho la mitad de mi trabajo por mí. Una oleada de risas educadas. Se me hundió el estómago. Esta parte no estaba en ningún guión que yo conociera. Pero antes de seguir adelante, dijo, a mi hija le gustaría decir algo. Y así de simple, todos los ojos se volvieron hacia mí. No hacia Clara, hacia mí. Por un latido, el universo contuvo la respiración. La mano de Clara se cerró alrededor del tallo de su copa. Una grieta fina trepó por el acrílico transparente. Con un sonido diminuto y traicionero, subí a la pequeña plataforma junto a mi padre. Las luces eran más brillantes aquí. El calor me picaba en la nuca. En algún lugar al fondo de la sala, cerca de la cabina de control del sistema de sonido, Morrison estaba con las manos cruzadas educadamente frente a él, un toque de su pulgar izquierdo contra su muñeca, justo a tiempo. Buenas noches, dije. Mi voz sonaba tranquila. Eso por sí solo parecía un milagro. Cuando tenía 6 años, se me cayó un plato. Comencé. Se hizo añicos por todas partes. Mi madre casi resbala en su prisa por asegurarse de que yo no estuviera herida, y decidí que nunca más quería volver a ver esa expresión en su rostro. Más risas educadas, algunas sonrisas indulgentes. Así que me puse creativa. Señalé vagamente alrededor de la sala. Probablemente habrán notado que nuestra casa es un poco extraña. Jarrones que no se rompen, tazas de té que rebotan, puertas que no se abren si empujas demasiado fuerte. Insistí en todo ello. Todos pensaron que solo tenía miedo. Hice una pausa. Levanté la vista hacia la primera fila, donde mis padres me observaban con el ceño fruncido. El comienzo de la preocupación tejiendo sus frentes. No se equivocaban, dije. Tenía miedo. Pero no de los platos ni del cristal, ni de los ladrones. En la pared del fondo, las luces se atenuaron. En las 2 grandes pantallas de proyección, una transmisión de video cobró vida. Mi padre se giró bruscamente, la sorpresa rompiendo su compostura. Alba, ¿qué? Continué con voz firme. Tenía miedo de lo fácil que las historias pueden destruir una familia. En la pantalla, las granuladas imágenes del estudio de Leonardo llenaron la pantalla izquierda. A la derecha, el pasillo. Fuera de su puerta, los invitados se volvieron, murmullos recorriendo la multitud. Hace 5 días, dije. Alguien se esforzó mucho para que pareciera que yo había destruido el trabajo de mi hermano. En la toma del pasillo, la figura vestida de blanco se deslizaba en el estudio. En la toma del estudio, una chica con un vestido blanco rompía una pila de papeles, esparciéndolos. Justo ahora, en una novela típica, el verdadero culpable tiraría de un cable de alimentación o fingiría un desmayo. Clara no hizo nada de eso. Para su crédito, se mantuvo muy quieta. Ese es el ángulo que todos vieron cuando revisaron las cámaras, continué. Suficiente para sospechar, suficiente para dudar, pero no lo suficiente para estar seguro. En la pantalla de la izquierda, las imágenes del estudio se acercaron todo lo posible. La imagen estaba distorsionada,
pero la forma de la pulsera seguía siendo visible, brillando mientras la chica se movía. El dije capturaba la luz una y otra vez. Solía pensar que usar ropa a juego nos haría sentir más cerca. Dije en voz baja, que si nos veíamos iguales, nadie podría distinguir dónde terminaba una hija y dónde empezaba la otra. Me giré entonces, encontrando los ojos de Clara por completo. Su rostro estaba sereno. Sus nudillos estaban blancos donde sus dedos presionaban el costado de su vestido. Me equivoqué, dije. Siempre íbamos a ser diferentes. Señalé hacia la pantalla. Puedes bajar, Clara. La sala contuvo la respiración mientras ella avanzaba, con cada paso medido. Cuando llegó a la plataforma, se giró pulcramente para mirar a la multitud, con el vestido rojo captando la luz como una bengala de advertencia. Yo también creció con novelas web, dije, sin apartar la vista de ella. Con historias donde una chica nacía en una vida de comodidades y la otra era desechada. Donde la sangre decidía quién merecía qué. Donde todo dependía de quién podía controlar la narrativa. Algunas personas se removieron incómodas. Esto se estaba volviendo demasiado honesto para una gala benéfica. Aquí está la verdad, dije. Tú eres su hija. Por sangre. El hospital cometió un error. Alguien intentó arreglarlo y casi mata a un bebé. Ambas crecimos con historias sobre lo que la otra había robado. En la pantalla de la derecha, se reprodujeron las viejas imágenes del secuestro. El hombre de negro cargando a toda prisa, mi yo pequeña alcanzando a la niñera, el bebé resbalando, el hombre lanzándose, el crepitar de la cerca de seguridad. «Chica equivocada», raspeó su voz distorsionada. Exclamaciones de asombro ondularon por la sala. La mano de mi madre voló a su boca. El rostro de mi padre se volvió de un tono que nunca antes había visto. Toda la sangre se fue de golpe. Encontré esto hace 2 noches, dije. Mis padres no lo ocultaron a propósito. Intentaban proteger a una niña asustada, a mí. Y cuando vino Clara, estaban tan ocupados tratando de hacerle sitio que olvidaron el resto de la letra pequeña. Volví a mirarla. Parecía perdida. No voy a estar aquí y reclamar una vida que obtuve porque alguien en un hospital puso la etiqueta equivocada en la cuna, dije. No voy a fingir que eso no importa. Importa. Te importa a ti. Me importa a mí. Silencio. Pero, continué, tampoco voy a disculparme por el amor que se me ha dado ni a dejar que nadie nos use como armas la una contra la otra. Me volví hacia la multitud, hacia los miembros de la junta, los inversores y los buitres que fingían ser filántropos. Algunos de ustedes, dije, ya se han acercado a mi padre, ofreciendo soluciones, estrategias legales, transferencias de acciones, pagos discretos. Hablan de nosotras como si fuéramos pasivos en una hoja de cálculo. Varias personas se movieron, repentinamente fascinadas por sus bebidas. Aquí está mi solución, dije. A partir de este momento, mis acciones en Santana Holdings se mantendrán en un fideicomiso. No impugnaré ningún paso legal necesario para reconocer a Clara como una Santana en todos los sentidos de la palabra, pero hay condiciones. Escuché el agudo suspiro de mi padre detrás de mí. No firmaré nada que me deje fuera para hacer sitio a alguien más. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras alguien sabotea el trabajo de mi hermano o manipula a mis padres para inclinar la balanza. Si quieres ser parte de esta familia, añadí, y ahora miré directamente a Clara, no tienes permiso para romperla primero. No fue el discurso que daría una heroína justa y puramente desinteresada. Fue desordenado y condicional y más honesto de lo que permitía cualquier guión. Por primera vez desde que renací, no estaba tratando de seguir los ritmos correctos. Estaba escribiendo los míos propios. Clara me miró fijamente. Podría haberlo negado todo, decir que las imágenes estaban manipuladas, lanzarse a los pies de mi madre y sollozar. En su lugar, se rió. No fue el sonido quebradizo del estudio. Fue crudo, ahogado, al borde de lo histérico. «Eres increíble», dijo con voz ronca. «¿De verdad crees que puedes tenerlo todo?» «Tal vez no», dije, «pero prefiero intentarlo que interpretar los papeles que nos han entregado». Su mirada recorrió la sala, captando los rostros atónitos, las cámaras, los miembros de la junta que de repente recordaban que eran personas muy ocupadas con mensajes urgentes que revisar. «¿Sabes lo que solía decir mi madre?», preguntó. «Decía que los ricos solo entienden 2 cosas, la pérdida y el espectáculo». Levantó la barbilla. «Bueno»,
Ya me has ganado en el espectáculo, hermana. Su mano se movió entonces, tan rápido que apenas la vi. Por un segundo horroroso pensé que iba a lanzarse contra una de las vitrinas, forzar una colisión, ensangrentarse para un acto final. En su lugar, se desabrochó la pulsera de la muñeca. El pequeño dije de sol brilló mientras lo sostenía para que todos lo vieran. Esto, dijo, puedes quedártelo. Considéralo mi confesión. Lo dejó en el podio con cuidadosa precisión. Luego dio un paso atrás, fuera del foco, fuera del centro de la toma de la cámara. Haré que mi abogado contacte al tuyo, dijo en voz baja. Podemos hablar de fideicomisos y condiciones y cualquier otra cosa que te haga sentir segura. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Pero no te engañes, Alba, añadió. Esta noche no rompiste el guión, solo cambiaste de género. Se fundió con la multitud antes de que nadie pudiera detenerla. Durante un largo momento nadie se movió. Luego comenzó el ruido. Conversaciones superpuestas, teléfonos vibrando, el personal corriendo de un lado a otro. Mi madre me alcanzó primero, con las manos temblando mientras me tomaba la cara. ¿Por qué no nos dijiste que tenías esos videos?, susurró, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Porque tenía miedo de que me vieran como me veo a mí misma, dije, como alguien que ha estado planeando desastres desde el día en que pudo caminar. La mano de mi padre se posó en mi hombro, pesada y cálida. Un desastre es más fácil de manejar que la negación, dijo con voz ronca. Siento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de que no solo tenías miedo, Alba. Estabas preparada. Leonardo apareció a mi otro lado. Debo oírlo. Y todo para el registro, murmuró. Si alguien vuelve a intentar destruir mi trabajo, espero que me dejes hacerlo. Siempre puedo reconstruirlo. No puedo reconstruirte a ti. Sentimental, dije. Inusual en ti. Él puso los ojos en blanco. No me hagas arrepentirme de ser amable. Más tarde, después de que los invitados habían sido gentilmente escoltados fuera y el equipo de relaciones públicas se había retirado con montones de notas de control de daños, encontré a Clara en la terraza trasera. Estaba sentada en el murete de piedra, con los talones colgando, mirando el jardín oscuro donde una vez supuestamente había cojeado el mítico gato callejero sangrante. «No te has ido», dije. Ella se encogió de hombros. «Mi transporte aún no llega. Mi madre insistió en enviarme un chofer». Las comillas al aire fueron agudas y amargas. «Quiere un informe completo». «Dile lo que quieras», dije. «Pero debes saber que le voy a enviar una copia de las imágenes del secuestro y las del estudio y la conversación que tuvimos en el invernadero». Su cabeza giró hacia mí. «¿Grabaste eso?» Levanté una ceja. «Cierto. Paranoia». Ella exhaló. «¿Qué esperas que haga eso?» «Ella le dará la vuelta. Siempre lo hace». «Tal vez», dije. «O tal vez se dé cuenta de que eres más un pasivo que un activo ahora que hay pruebas». Por un segundo, el pánico cruzó su rostro. «Relájate», añadí. «También se lo enviaré a nuestros abogados. Todo. He terminado de acaparar influencias. Si esto explota, no solo explotará contra ti». Me miró como si no entendiera las palabras. «¿Me estás protegiendo?», preguntó lentamente. «No», consideré. «Me estoy protegiendo de convertirme en el tipo de persona que te destruye solo porque es conveniente». El viento levantó un mechón de su cabello. Parecía de repente muy joven. «¿De verdad quieres esta familia?», pregunté suavemente. Las llamadas nocturnas, los accionistas, el escrutinio constante, la paranoia. «¿Querer?», se rió sin humor. «No sé qué quiero. Sé lo que me dijeron que merecía. Eso no es lo mismo». Nos sentamos en silencio un momento, escuchando el leve zumbido de la cerca de seguridad, el suave susurro de las hojas. «¿Volverás?», pregunté. Ella resopló. «¿Para qué? Para la cena del domingo». «Para lo que sea», dije a propósito. «No para sabotear algo». Miró la oscuridad durante mucho tiempo. «No lo sé», dijo finalmente. «Pero te llamaré antes de hacerlo». No fue una disculpa. No fue un perdón. Fue, a su manera retorcida, una tregua. Su coche llegó. Los faros barrieron la terraza. Se puso en pie, alisando su vestido.
Ten cuidado, hermana, dijo en voz baja. Las historias tienen buena memoria. Yo también, respondí. Después de que se fue, volví a entrar. La casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si toda la goma espuma y el polímero y las cámaras ocultas fueran finalmente lo que siempre habían querido ser. Herramientas, no muletas. En mi habitación, desenganché la GoPro de mi cuello y la dejé en la cómoda a propósito por primera vez. Durante un largo momento, miré el pequeño rectángulo negro. ¿Qué te parece?, le pregunté. ¿Sobrevivimos a este capítulo? Parpadeó su diminuta e indiferente luz. Me acosté en la cama y miré al techo. Por una vez, mi cerebro no se adelantaba al siguiente cliché, a la siguiente trampa, al siguiente giro inevitable. Teníamos muchos problemas, líos legales, pesadillas de relaciones públicas, el proceso lento y doloroso de desenredar 2 vidas anudadas por el error de un hospital y 100 malas decisiones desde entonces. Pero por primera vez desde que abrí los ojos en este mundo, no me estaba preparando para que la historia volviera a su sitio y me castigara por pensar que podía cambiarla. Quizás Clara tenía razón. Quizás no había roto el guión. Quizás solo había cambiado el género. De cualquier manera, mañana iba a despertarme, ir a la cocina y decirles a mis padres que quería solicitar plazas en universidades fuera de la ciudad, tal vez incluso en el extranjero. Los quería. Amaba esta casa. Pero no podía pasar toda mi vida convirtiendo mi miedo en arquitectura. Finalmente, tenía que salir de la fortaleza, y si el mundo de ahí fuera intentaba convertirme en un cliché de nuevo, bueno, ahora sabía escribir.